Bueno, esta mini clase está dedicada al capítulo 4 de Diseñar hoy temas contemporáneos y diseño gráfico de Raquel Pelta. Es una clase que está ubicada en la unidad 4 eh, y que de alguna manera tiene obviamente una relación con los primeros textos que vimos de Raquel Pelta. Es una clase donde la autora, perdón, es un capítulo 4 donde la autora retoma muchos de los conceptos que había explicado eh, en los primeros capítulos, pero poniendo foco en la tipografía, ¿sí? Sobre todo el debate, ¿no? Entre las dos concepciones más importantes del diseño gráfico, ¿sí? Del diseño en el siglo XX, que vimos en la primera parte de la materia, eh, el diseño moderno, ¿sí? Que había comenzado en la posguerra y el diseño posmoderno que comienza a fines de los 70, ¿sí? Sobre todo con la Cambridge Academy, de la cual vimos, ¿sí? Eh, algunos ejemplos. En principio hay una serie de temas, ¿sí? Que trata este capítulo, ¿sí? Que es la emergencia, ¿sí? De un debate virulento, un poco repone la autora algunas de las disyuntivas diferencias estéticas formales y tecnológicas que nombramos en la primera parte de la materia entre estas dos concepciones, la defensa de la neutralidad de la tipografía, ¿sí? Que es uno de los valores del diseño moderno, la temporalidad de la tipografía, que sería una de las apuestas del diseño posmoderno, y la redición de un debate, digamos, que mm, se va a zanjar, digamos, sobre finales del siglo XX para bien, ¿sí? En principio, ¿sí? Para hablar de la década del 90, nos encontramos con que hay una explosión, ¿sí? No solo de producción tipográfica, ¿no? Sino de pequeñas empresas dedicadas a la producción de tipos, ¿no? Que atentan contra el monopolio de las grandes empresas como Monotype o Linotype, ¿sí? Empresas que estuvieron ligadas históricamente al diseño moderno, ¿sí? Al estilo suizo internacional, ¿sí? Estas empresas que producían tipos no tan conocidos, ¿no? Eh, permitieron, ¿sí? Que el campo, ¿no? Estético, ¿sí? Eh, y formal, ¿no? Del mundo tipográfico se ampliara, ¿sí? En relación con el oficio, ¿no? La profesión del diseño gráfico, ¿sí? A su vez tenemos una serie de diseñadores eh, propios, ¿no? Emblemáticos de los 90, ¿no? De los cuales traigo ejemplos, ¿no? Uno es que incluso aparece en ese documental que tienen para ver, que es Helvética, ¿no? A la izquierda tenemos una portada para la revista Views del diseñador David Carson y a la derecha, sí, una doble página de Migré, que fue, digamos, la revista más importante de experimentación tipográfica, sí, en donde, por ejemplo, efectivamente David Carson o Neville Brody, sí, que es el otro gran diseñador de los 90, pudieron publicar, sí, sus piezas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, eh, de esta portada de Migré del año 91,
para este número en particular, ¿sí? Eh, el diseñador en jefe, ¿sí? Era Barry Deck, ¿sí? Esta tipografía, ¿sí? Es de él, ¿sí? En particular. Esta es una, ¿no? Doble página de David Carson, donde efectivamente no hay retículo, ¿no? Una de las, sobre todo al final del capítulo, una de los debates es efectivamente eh, sobre la discusión de aquellos elementos y estructuras ordenadoras del diseño, ¿no? Los valores importantes como la plena legibilidad y lecturabilidad de los textos, así como las retículas. En este caso tenemos una retícula, una doble página, trabajada efectivamente sin retícula. ¿Mm? Es un caso muy evidente y es de David Carson. La idea de la temporalidad, que fue uno de los primeros conflictos, ¿no? Fue la idea de que las tipografías, ¿no? Que se diseñaban para quedarse en el tiempo, ¿no? Que promovía esta idea, por ejemplo, de la helvética, ¿no? De la futura, ¿no? Como grandes tipografías, las tipografías del estilo suizo, ¿no? Como la Gill Sans, ¿sí? O incluso las romanas, ¿no? Que venían, por ejemplo, del siglo XIX, como la Garamond, ¿sí? O la Times, grandes tipografías que se sostenían en el tiempo. Bueno, empezamos a encontrarnos con que hay tipografías que se diseñan, se producen para encargos específicos que no necesariamente iban a ser empleados con posterioridad. Esto tiene una relación, ¿no? Esta idea estética, la tipografía, esta idea formal, ¿no? Tiene que ver efectivamente con una concepción del efímero muy presente en los 90, ¿no? En el mundo, o en el mundo, la neoliberalización de la economía de los 90, ¿sí? ¿No? La idea del efímero y la producción, ¿sí? De objetos de consumo con descarte rápido, que todavía, que hoy persiste, obviamente, ¿no? Pero que en el mundo del consumo cultural, ¿sí? De los 90 era muy evidente, ¿sí? Entonces esta idea de temporalidad, ¿no? Supone efectivamente tipografías que no se sostienen en el tiempo, ¿sí? Sobre todo muchas tipografías son caligráficas, diseñadas para un encargo especial, ¿sí? Em, y que bueno, que fueron posibles gracias a la expansión tanto de los lenguajes, ¿sí? De programación, impresión que expandieron el campo de las tipografías, como el TrueType o el PostScript, ¿sí? Gracias efectivamente al surgimiento de la Mac, ¿sí? Y posteriormente la incursión de Microsoft también en estos lenguajes, ¿sí? En los 90, ¿sí? Varios de los tópicos del modernismo empiezan a ser discutidos, ¿no? En principio esto, las letras caligráficas que no tenían lugar en el mundo del diseño tipográfico comienzan a ser una posibilidad real para estos, ¿no? O sobre todo en relación con esto que mencionamos recién, con la temporalidad. Pérdida de la pureza de la tipografía, ¿no? La pureza de la tipografía, ¿no? Esta idea de pureza que tiene que ver efectivamente ¿no? Con conceptos como lo bello, al menos es más que vimos, ¿sí? Que son emblemas del diseño moderno. La voz del diseñador que contrasta claramente con el otro tópico que hemos visto, que es la neutralidad de la tipografía. Sí, que la tipografía tenía que indicar, ¿sí? Eh, un estilo propio que es del diseñador
o bien por el contrario, para el mundo moderno no tenía que haber ningún rasgo identitario relacionado con la historia, ¿sí? Con el contexto, ¿no? Cultural y sociopolítico del momento, sino por el contrario, que esas marcas identitarias debían desaparecer, ¿sí? Para sostener esa permanencia en el tiempo de la tipografía, ¿sí? Y la idea de legibilidad y lecturabilidad que están completamente en discusión, tanto, ¿no? La legibilidad que tiene que ver con la construcción de los tipos, ¿no? Llevarlos a los diversos a parámetros mínimos, ¿no? Hacerlos, llevar una legibilidad mínima, ¿sí? De determinadas familias tipográficas y la idea de hacer lecturables, ¿no? Los textos de acuerdo con ciertas normas de composición. Por ejemplo, vemos este caso, ¿no? Donde la lecturabilidad, bueno, está puesta en duda, si bien, como ustedes ven, hay una suerte de jerarquía textual, ¿sí? Y hay una suerte de orden del texto. La voz de, como ya comenté en otras clases, la voz del diseño moderno, ¿no? Es la de Massimo Vinieri, ¿no? Donde los diseñadores debían trabajar eh, para curar la enfermedad, digamos, de los sistemas culturales, ¿sí? Contemporáneos. Había un crecimiento de la polución visual, ¿no? Que amenazaba nuestra cultura, ¿no? Que básicamente es un ataque flagrante, ¿no? Contra las concepciones posmodernas del diseño, ¿cierto? Es un diseñador italiano muy conocido que ya vimos que hizo la identidad, la identidad de marca, sí, de American Airlines, ¿sí? Volvieron, ¿no? A valorarse, ¿no? Las ideas de vanguardia, ¿no? Sobre todo, las ideas dadaístas, ¿sí? Hay tipos que surgieron, ¿sí? Entre los 90. Pelta remarca en general que son los últimos 15 años del siglo XX, o sea, del año 85 en adelante, ¿no? Los tipos John Weber, Hart Beckham, The Thunder Jockeys o el de Barry que ya vimos ahí, que era un clásico de Migré, ¿sí? Que reflejaban esas tipografías posmodernas, ¿sí? ¿No? Una suerte de lenguaje imperfecto en un mundo imperfecto, ¿no? Las ideas, acá hay dos cuestiones para ver que son diferentes. En principio, la idea de la tipografía, ¿no? Atemporal, ¿no? Como referencia de lo efímero. Eso tiene que ver efectivamente con la posmodernidad y el mundo neoliberal de los 90, de los 80 y los 90, ¿no? Pero también la tipografía como crítica, que reflejan efectivamente este mundo imperfecto, ¿no es cierto? Habitado por seres imperfectos, ¿sí? Se retoman obviamente algunas lógicas de las vanguardias, ¿no? Por ejemplo, la idea del azar, ¿sí? Del dadaísmo. La idea del azar en el 90, ¿no? Es una de las claves, ¿no? De las estéticas y los consumos culturales de los 90, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto con otros casos, ¿sí? La idea es la expansión, ¿sí? De los lenguajes de impresión, ¿sí? Los lenguajes, y la expansión de las computadoras, sobre todo el surgimiento de las Mac, permite efectivamente que los diseñadores hagan uso de estas nuevas herramientas tecnológicas que habían llegado para quedarse y representaban para la mayoría de los diseñadores algo positivo, ¿no? Que permitía efectivamente la explosión de tipografías en un mundo, ¿no? Caracterizado por la posmodernidad y el multiculturalismo, ¿sí? Uno de los experimentos tipográficos es la idea, ¿no? De que había un nuevo plano
campo visual donde la tipografía empezaba a jugar, que son las pantallas, ¿sí? Entonces estas tipografías por momentos se veían muy bien, ¿sí? En las pantallas de las computadoras, pero al imprimir, ¿sí? Esto, había un experimento de un conjunto de diseñadores, no recuerdo ahora el nombre de la tipografía, ¿no? Pero, ¿no? Que podía efectivamente diagramarse, ¿no? Una serie de textos, ¿no? Con estas tipografías eh, en el ordenador y cuando efectuaran la impresión, ¿sí? Se imprimieran, ¿sí? Salían efectivamente todas pixeladas, ¿no? El píxel como parte de una variable, ¿no? Estética tipográfica del momento, ¿sí? Entonces, hay una división efectivamente de diseñadores que se encontraban, ¿sí? Habituados al diseñar efectivamente para el papel, sobre todo para el diseño editorial, afiches, carteles, ¿no? Y aquellos que suponían, ¿no? La pantalla, ¿no? Donde la tipografía pasa a tener un movimiento, ¿sí? Entonces pasa del tipo móvil, ¿sí? Es una suerte de metáfora, al tipo en movimiento, diseñar cosas tangibles, ¿no? El tipo, ¿sí? De metal, en la caja, ¿no? Al tipo en movimiento como algo intangible, ¿no? Entonces hay una suerte para los diseñadores de préstamos, polinización, llama Pelta a la relación entre el campo, la tipografía impresa y la pantalla, ¿sí? Que resulta ser en algo positivo, digamos, ¿no? Porque también es cierto que tipografías, por ejemplo, como la Verdana, que surgieron en el diseño digital, después pasaron a los impresos, ¿sí? Entonces, de alguna manera es un momento también positivo y no tan negativo, ¿sí? Y otro tipo de temporalidad, ¿no? Porque en el medio impreso, efectivamente, la temporalidad, ¿no? Pertenece efectivamente al ojo humano, a la velocidad del ojo humano, ¿sí? Eh, que es diferente, ¿no? En el caso de, de la pantalla, que genera otro tipo de temporalidad, ¿sí? A su vez, ¿sí? Empezaron a haber determinadas tipografías que fueron diseñadas para aplicaciones con soportes móviles, ¿sí? Por ejemplo, en su momento la empresa finlandesa Nokia tenía, ¿no? Una tipografía propia para sus aplicaciones. La empresa PAN, algunos de ustedes capaz que ni las conocen, la PAN, ¿no? Que son empresas que desaparecieron ya, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una diferenciación entre algunas de las serifas y las sans serif, ¿sí? Por otro lado, Pelta hace un trabajo eh, importante, ¿no? Con la idea de pensar el campo de producción de las tipografías de esos últimos 15 años del siglo XX en relación con los hábitos de lectura que comenzaron a decrecer en la población mundial, ¿sí? Entonces, la gran crítica que se le hace, por ejemplo, al diseño posmoderno es en el momento que, ¿no? que la gente menos lee, el momento que menos se lee, ustedes vienen a trabajar con la idea de invisibilidad, digamos, ¿no? De promover efectivamente estos experimentos tipográficos que juegan con la legibilidad de los tipos y a empantanar, digamos, el campo de producción tipográfica. Necesitamos trabajar con tipografías, se lee mucho, se tiene que leer mucho más, necesitamos trabajar con las tipografías que sean más accesibles. Asimismo, la década del 80 y 90 hay una explosión visual, ¿no? De la imagen a partir de varios soportes, ¿no? Como la expansión de la televisión, sobre todo, ustedes no vieron los 90, ¿no? Pero
la televisión, por ejemplo, ¿no? La televisión por cable, el acceso de las televisiones al hogar, los primeros ordenadores, la aparición de los primeros nativos digitales, ¿no? Empieza a haber dos pantallas en cada hogar, ¿sí? Y hay un giro efectivamente visual, ¿sí? De la cultura, ¿no? Y hay una eh, distinción, ¿no? Entre las lecturas bibliográficas y epigráficas, ¿no? La lectura bibliográfica, ¿sí? Eh, que es una lectura, digamos, horizontal que se da sobre ¿no? sobre la mesa, y estas lecturas epigráficas, ¿no? Que son las lecturas del diseño urbano, ¿no? Las lecturas verticales, por ejemplo, de los edificios. Sí, esa es la lectura epigráfica, ¿no? Acá hay dos ejemplos, ¿sí? Para anotar, ¿no? Y a su vez, en el debate, ¿no? En la gran problemática y debate sobre la lectura, ¿no? Hay una suerte de lectura pasiva, lectura efímera, ¿sí? Muy tradicional de los 90 con la lectura total o profunda, ¿sí? Esto no quiere decir que todas las características de la posmodernidad sean negativas, ¿sí? Sino que de alguna manera pusieron en jaque los valores modernos. Para que haya existido la posmodernidad, tiene que efectivamente la modernidad, en el decir de Habermas como proyecto inconcluso, ¿sí? Se debe haber automatizado, agotado hasta cierto punto, ¿cierto? Y es un mundo distinto, el mundo de los 90, ¿no? Que es el mundo donde, y mediados de los 80, donde la posmodernidad se extiende, ¿no? De alguna manera en términos culturales, ¿sí? Estéticos, visuales, formales, es una apuesta interesante que critica, como mencionamos recién, que critica el momento de la posmodernidad, ¿no? Perdón, el momento eh, económico-político de ¿no? de la época neoliberal, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pero que también va de la mano con eso, ¿sí? Con esas ideas de lo efímero, ¿no? De la producción del mundo total, del consumo, ¿no? Que se sujeta, perdón, que sujeta, no, que es propio, ¿no? De las corporaciones de esas épocas, ¿sí? Y la lectura total o profunda, ¿no? Que es una lectura un poco más privada, pero dedicarle efectivamente una lectura a los textos y el campo, una lectura profunda a los textos y la oportunidad de las tipografías de intervenir en esos momentos, ¿no? Acá hay una relación evidente con Ledesma. Habiendo un debate saldado, bueno, no es tan saldado, digamos, ¿no? Pero al principio eh, de los años 2000 hay un regreso de la sans serif, ¿no? Ya no se piensa, ¿no? Esta idea de frialdad o el rigor geométrico, la falta de comunicación, ¿no? Sino que se vuelve a buscar otros valores que la sans serif tenía, ¿no? Que es la simpleza, ¿no? Y que fue favorecido curiosamente por el entorno web, ¿no? La simpleza para comunicar, ¿no? Los textos, para hacer legible los textos, y que fue beneficiado por las tecnologías, ¿no? O sea, así como la tecnología en los 90 produjo, ¿no? Una cantidad exorbitante de experimentaciones tipográficas, ¿sí? También, ¿no? Permitió, sobre todo en los años 2000, la expansión, ¿no? Y en la recuperación de la sans serif, ¿sí? ¿Qué es el humanismo sans serif? Son tipografías clásicas del siglo XV, del Renacimiento, por ejemplo, la Garamond, que son reducidas a su mínima expresión, ¿sí? Y después hay otras que son tipografías industriales. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos la escala SAN, ¿sí? Y la Profile, ¿sí? Estas son tipografías, ¿sí? Que son humanas sans serif, ¿sí? Tanto la escala SAN como
La profile originalmente viene de la Garamond, ¿sí? Viene una romana, sí, pero lo que hacen es reducirle esos gestos ornamentales, ¿no? Que están habitualmente en las serifas, ¿sí? Para transformarlas en una sans serif, pero que a su vez tiene esos rasgos eh, del humanismo, ¿no? Renacentista. La Andralis, esta es una tipografía importante, ¿no? Basa su nombre en el diseñador Juan Andralis, pero es una tipografía del tipógrafo, el tipógrafo argentino más importante, eh, que es Rubén Fontana, ¿sí? Que yo ya he comentado en su momento que era quien tuvo en su momento las cátedras de tipografía, ¿sí? En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU, ¿sí? En la carrera de diseño gráfico, la recién organizada carrera de diseño gráfico, ¿sí? Las industriales, por ejemplo, como la DIN, la Interstate, ¿no? Esta, ¿no? Son, o la Montpellier, perdón, ¿sí? Son efectivamente tipografías, ¿no? Que no vienen tanto de las romanas, pero sí son consideradas, digamos, estas humanas sans serif, no por esta idea del humanismo, ¿no? Pero sí por el contexto en el que se dan, ¿sí? A su vez se recuperan, por ejemplo, dos de las tipografías de un diseñador, eh, a ver, un segundo, a ver si me acuerdo cómo era este diseñador que, bueno, no me acuerdo, lo voy a encontrar ahora. Un diseñador escandinavo, ¿no? Que produjo estas tipografías de la década del 50 que son Micrograma y Eurostyle, ¿sí? Sí, se recuperaron estas tipografías a principios de los años 2000, ¿sí? Susana Lico, por ejemplo, volvió también, es una diseñadora muy conocida, ¿sí? Volvió a apostar, por ejemplo, por tipografías romanas. O sea, no es que solamente se volvió la sans serif, sino que también algunas romanas empezaron a tener el lugar, digamos, en este retorno a los clásicos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la módula, ¿no? Que es un emblema, digamos, de las romanas de principios del siglo XX. Otro caso, ¿no? Que es la Savon, que fue reactualizada como Savon Next. Fíjense, eh, ¿no? Por ejemplo, la diferencia en la A, ¿sí? La famosa panza de la A, ¿no? Y aquellos lugares donde está el ojo de la tipografía, hay, ¿no? Mínimas diferencias entre la Savon y la Savon Next, ¿sí? La Savon es la tipografía del gran diseñador del siglo XX, que es uno de los inventores de las retículas con las que ustedes trabajan, que es Stischolt, ¿sí? Que es alguien que viene del mundo de la Bauhaus, ¿sí? Finalmente, hay otras propuestas, por ejemplo, en el retorno a los clásicos hay una suerte de permisividad decorativa que queda subsumida finalmente eh, a las humanas sans serif, ¿no? Y estas son romanas que se recuperan, ¿sí? Son, nada, tipografías imperfectas que hablan, ¿no? Como dice Pelta, de la huida de la perfección tecnológica, de la potencia, el rol de la necesidad de personalizar, de volver los recursos más elementales. Muchas son caligráficas, ¿no? O letras torpemente dibujadas a mano, que se hacen de nuevo, ¿no? Para momentos, piezas específicas, ¿sí? Por ejemplo, anuncios de marcas como Calvin Klein. Finalmente lo que se recupera, ¿no? Es este valor, ¿no? De la legibilidad, ¿no?
que es que se da efectivamente a partir de la recuperación, ¿sí? de, de todas estas tipografías y que no supone solamente un asunto de serifas, ¿no? Sino que tiene que ver efectivamente con el uso, cómo usamos las tipografías, ¿no? Que es la idea que cuando uno analiza efectivamente el uso de las tipografías en determinados soportes de acuerdo con un público lector, de ahí que tiene que estar pensando en la legibilidad en relación con la experiencia de lectura, con los lectores, con las audiencias, ¿sí? Bueno, con esto estoy cerrando, ¿sí? Es una clase cortita, ¿sí? Espero que les haya servido. Cualquier cosa, eh, me escriben y nos estamos viendo, ¿sí?